Bueno, ahora nos encontramos con el doctor Randall Álvarez, quien es también el director del Hospital Monseñor Sanabria y quien nos va a comentar un poquito sobre los protocolos de ingreso de este hospital porteño y de la colocación de los módulos que se están colocando y que se colocaron también acá en la parte del hospital, que va a venir a apoyar bastante lo que es el centro médico, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes a Andrés y muy buenas tardes a todos los que nos siguen por este medio. En efecto, desde que se anunció la situación epidemiológica mundial como hospital, nos hemos venido preparando fuertemente precisamente para ofrecer el mejor servicio, en primer lugar a la población, y por supuesto también aplicar al pie de la letra todos los protocolos que se han establecido y las recomendaciones que se han emitido tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Así las cosas, hemos venido implementando diferentes estrategias orientadas precisamente a lo que es garantizar ese cumplimiento de los protocolos, dentro de lo cual está haber habilitado una única ruta, por así decirlo, de acceso para todos los usuarios del hospital. Esto incluye una entrevista que se realiza en un puesto de contacto que previamente se ha venido estableciendo y que se ha venido estudiando, que reúna las mejores condiciones para todos los usuarios, y que aparte de eso también incluye lo que es la toma de temperatura para identificar, claro, si como estamos viendo en las imágenes también, ¿verdad? Que correcto. Lo que es el lavado de manos, es correcto, como decías. Sí, la toma de temperatura, y a eso iba también una herramienta muy importante que lo es también el lavado de manos. Esto precisamente para tratar de que si los usuarios provienen con alguna carga viral, minimicen ese riesgo de transmisión tanto hacia los funcionarios como hacia el resto de los usuarios. De igual forma, se ha disminuido, por así decir, la capacidad de las diferentes salas de espera, de tal manera que en la medida de las posibilidades las personas cumplan esos 2 metros recomendados, 1,80 m, pero en realidad lo manejamos de forma genérica como 2 metros recomendados, precisamente para tratar de minimizar ese acercamiento físico entre las personas y por supuesto disminuir ese riesgo de transmisión de la enfermedad. De igual forma, ahora recientemente con la aplicación del lineamiento de las mascarillas, es obviamente un requisito indispensable que todos los usuarios externos porten sus mascarillas. Según los hallazgos, según los elementos que se encuentren en el momento de la toma de temperatura y en el momento de la entrevista, en esa entrevista esa información se carga en una base de datos que me vincula con otras fuentes de información que nosotros tenemos. Ahí esa base de datos nos permite identificar si a alguien ya se le realizó orden sanitaria, si ya a alguien se le realizó toma de muestras de laboratorio por SARS-CoV-2, y nos dispara algunas alertas precisamente para poder identificar cuál es la adecuada derivación que le debo de dar a ese paciente. Y cuando hablo de esa adecuada derivación es que esos pacientes que cumplan con lo que se conoce como la definición de caso, ya sea caso sospechoso o caso confirmado, pasan a una atención diferenciada. Esa atención diferenciada es lo que hemos denominado puesto B, y obviamente nos sigue el flujo ordinario que podrían seguir el resto de los usuarios que sí, que no cumplen con esa más bien definición de caso. A partir del puesto E, ahí lo atiende profesional de enfermería, profesional médico, y con base en los nuevos elementos, ya ahondando un poco más sobre la materia, ¿verdad? Que puedan encontrarse, entonces se toma la decisión del abordaje que se le va a dar a ese tipo de usuario. Algunos se pueden manejar ambulatoriamente, algunos requieren que se les haga el hisopado, algunos requieren que se les haga la orden sanitaria de forma preventiva porque califican como algún tipo de contacto, o otros que por la condición clínica requieren manejarse dentro del contexto hospitalario, por lo cual se pasan ya a observación. Pero no se pasan a observación ordinaria, no se pasan al mismo servicio de emergencias. Hemos también, como parte de esa preparación, habilitado algunas áreas dentro del hospital en lo que conocemos como el módulo 2, que es un edificio, para los que conocen el hospital, un edificio amarillo que está al frente, por así decirlo, del edificio principal. Claro. Hemos hecho acondicionamientos para que en ese sector se manejen aquellos casos sospechosos o confirmados que ameriten algún grado de hospitalización o algún grado de manejo ya intrahospitalario. Claro. Ahí igualmente tenemos profesionales médicos, profesionales de enfermería, y obviamente todo el recurso necesario
para que podamos ofrecerle las mejores condiciones a estos pacientes, tomando las precauciones de nuestro personal y obviamente hacia nuestros pacientes del caso, porque eventualmente ese paciente podría ser un paciente positivo como podría ser negativo. Entonces eso nos obliga precisamente a lo que es hacer una adecuada segregación de los casos. Y en esos momentos donde hay un aumento de la cantidad de casos a nivel comunitario, que para nadie es un secreto, que nos ha venido impactando de forma importante aquí en la zona, entonces en algunos momentos hemos notado que esa capacidad que ordinariamente está en 7 espacios separados para la atención de esos pacientes, se ha vuelto insuficiente. Por esta razón, precisamente, y ahora que vemos estas imágenes, es que se ha coordinado a través del Centro de Atención de Emergencias y Desastres, y tomando en consideración que la institución ha recibido varias unidades médicas móviles para ponerlas a disposición en la atención de pandemia, hicimos la coordinación con el Centro de Atención de Emergencias y Desastres para lograr realizar una expansión de la capacidad hospitalaria en este puesto que denominamos el puesto C. Y una ardua labor, ¿verdad? Que ha trabajado prácticamente todo el equipo, la brigada, que ha hecho una excelente labor en el hospital, ¿verdad? Vieras que en esto, algo de lo cual se puede sentir orgulloso cualquier director, y particularmente yo como director del Hospital Monseñor Sanabria, que contamos con excelentes compañeros que se sudan, no únicamente se ponen, sino que se sudan la camiseta. Y en esto podemos decir que estamos muy bien representados. Por ejemplo, aquí, esos que ven en imágenes son algunos de los compañeros de las brigadas. Ellos han recibido su capacitación, ellos han recibido el entrenamiento. De hecho, cuando se entregaron las unidades médicas móviles, algunos compañeros estuvieron precisamente no únicamente en la entrega, sino en todo el entrenamiento necesario para el armado, ¿verdad?, y el desarmado de esas unidades médicas móviles, y obviamente también para que se cumplan todos los criterios que se requieren, porque esas unidades no son únicamente un toldo que se pone ahí, claro, son unidades que están debidamente certificadas por OPS, y obviamente para que nosotros podamos entrar a operar con una unidad médica móvil de ese tipo, tenemos que cumplir con todos los estándares, con todos los criterios de calidad que nos pide OPS, precisamente para que esa certificación valga. Esas unidades móviles, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo van a permanecer o va a permanecer durante casi que todo este año? Ya? Bueno, uno esperaría que el tema de la pandemia y que el número de casos disminuya, ¿verdad? Y que ya con eso no fuera necesario mantenerlo. Sin embargo, sí perfilamos que por lo menos de manera inicial lo vamos a tener no menos de 2 meses, ¿verdad? Ahí, esperando que, como les digo, que los casos disminuyan, que los requerimientos cada vez vayan disminuyendo, pero ahí vamos a ir haciendo las evaluaciones del caso. Porque es que también hay que tomar en cuenta otro detalle que tal vez podemos hablar en un momento posterior, y es que el Hospital Monseñor Sanabria, desde el viernes anterior ya recibió, por así decir, el botón rojo, en el sentido de que nos convertimos en un hospital dual. ¿Y a qué nos referimos con ese tema de hospital dual? No sé si lo abordamos de una vez o lo abordamos... Sí, esto lo abordamos bueno, solo. Ok, nos referimos al hecho de que nosotros en estos puestos A, B y C hemos venido manejando desde el inicio de la pandemia casos positivos. Sin embargo, una vez que el paciente pasaba al puesto C, era estabilizado, tenía 2 rutas a seguir. Una, se iba para la casa con los cuidados requeridos, ¿verdad?, y con el seguimiento respectivo, o ameritaba hospitalización. Por estrategia institucional, con el fin de no manejar pacientes COVID positivos en todos los salones de hospitalización de todo el país, se empezó a centralizar el manejo de casos. De tal forma que para todos es conocido que el primer hospital que se habilitó para el manejo de pacientes COVID positivos fue el CEACO, el antiguo lo que es el Centro Nacional de Rehabilitación, que se adecuó precisamente para manejar pacientes COVID positivos con 88 camas. No obstante, conforme se fue aumentando la capacidad, la necesidad, de camas, se fue aumentando la capacidad hospitalaria, y entonces ya se empezaron a manejar como hospitales duales los hospitales nacionales. Siempre bajo la misma premisa de que los hospitales fuera del gran área metropolitana, los hospitales regionales, en la medida de las posibilidades, estuviéramos, por así decir, libres de COVID, libres de internar pacientes COVID positivos. Pero entonces, esos hospitales también, San Juan de Dios, Hospital México, Calderón Guardia, también se fueron llenando. Entonces, surge
gracias a Dios coincide la entrega de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia con esta pandemia. Entonces se toma la decisión institucional de que la Torre Este va a venir también a apoyar el manejo de pacientes moderados, severos y críticos para el manejo de COVID. Precisamente buscando lo que les decía, toda esa estrategia de centralizar casos. Entonces, de tal forma que todos los pacientes que ameritaron hospitalización, a través de un centro de coordinación de traslados, donde hay también especialistas, los coordinábamos y los llevábamos al lugar donde hubiera campo. En este caso, el tema de la emergencia no estaba funcionando por área de atracción, sino donde tuviéramos las mejores condiciones. Entonces, si un paciente ocupaba cuidados intensivos y en México no había campo para cuidados intensivos, pero en el San Juan sí, entonces se traslada al San Juan o se traslada al Calderón Guardia. Esto también fue evolucionando y llegó un momento en el cual también se fueron llenando las camas, o tal vez igual la institución no espera que aquí ya no tengamos campo para tomar decisiones, sino cuando ya las proyecciones perfilaban a que se iban a llenar las camas a corto plazo, entonces fueron activando otros hospitales. Entonces se fue fortaleciendo el Hospital Max Peralta de Cartago, se fue fortaleciendo el Hospital de Alajuela y el Hospital de Heredia en cuanto a lo que fue la atención dual, o sea, la atención de pacientes COVID positivos, también precisamente con el fin de darle contención. Pero igual, como les digo, desde hace 8 meses nosotros nos habíamos venido preparando para esa expansión, de tal forma que nosotros tenemos un espacio debidamente acondicionado y que la pandemia nos dio tiempo de hacerle muchísimas mejoras para el manejo exclusivo de pacientes COVID, esperando que la condición epidemiológica no nos obligara a tener que internar pacientes COVID positivos acá. Sin embargo, las condiciones epidemiológicas se dieron y desde, como les decía, el viernes anterior ya recibimos el botón rojo por parte de gerencia en el sentido de que que somos ya hospital dual, de tal forma que coordinamos algunos traslados en función de la complejidad, en función de algunas herramientas terapéuticas que se requieran, pero la mayoría de los pacientes moderados los estamos ya manejando de forma intrahospitalaria en este centro, porque fue precisamente una necesidad que se identificó. Claro, y es que un dato también importante es sobre el tema del traslados en ambulancias, que también la ambulancia cumple con todos los protocolos para proteger a las personas que viajan en este momento, ¿verdad? Sobre todo también la limpieza de las ambulancias. El traslado en ambulancia es algo sumamente delicado. Tanto pacientes leves como pacientes moderados como severos tienen que cumplirse un protocolo estricto precisamente para consolidar el traslado adecuado. Dependiendo del tipo de traslado, así va a ser el equipo que los va a acompañar. Aquellos pacientes delicados se trasladan en unidades, todas las unidades, como usted bien lo dice, ahí lo podemos ver, tienen que cumplir con estrictos protocolos de separación, también de limpieza, de flujos, de aire, de condiciones para manejar tanques de oxígeno, inclusive, porque son pacientes que requieren mucho oxígeno, y personal preparado también para ello, porque si el personal no está preparado para ello, más bien la situación podría complicarse para el paciente o, por supuesto, también para el usuario, para los mismos compañeros. El riesgo de contagio, el riesgo de transmisión por mal manipulación del equipo de protección, por mal manipulación del manejo del paciente, es un riesgo que también hay que atender. Entonces, en primera instancia, los traslados hacia el gran área metropolitana se hacían a través de un equipo Prime, que es un equipo que se denomina Primera Respuesta de Intervención Médica de Emergencias, y que eran los equipos que venían del SEACO, se llevaban a los pacientes y los ubicaban allá. Sin embargo, conforme se fue dando el aumento de casos, los equipos Prime se tornaron insuficientes, entonces también se desarrolló una estrategia institucional que se denomina ARTE. ¿Qué son ARTE? Son agrupaciones regionales de traslado especializado. Okay. Entonces, ya nosotros como hospital empezamos a crear los equipos ARTE y ya tenemos 4 equipos ARTE, que son 4 agrupaciones regionales de traslados especiales, precisamente que son los encargados de realizar los traslados hacia el gran área metropolitana, respetando todos los protocolos, por supuesto, tomando en consideración todas las medidas de asepsia de las unidades, coordinando adecuadamente con los hospitales del gran área metropolitana, porque por ejemplo cuando se va a dejar un traslado, los compañeros tienen que cambiarse, tienen que ubicarse, tienen que desinfectar la unidad, porque la unidad tiene que venir totalmente desinfectada, para no someter a mayor riesgo a otros usuarios y tampoco someter a mayor riesgo a los mismos funcionarios que se devuelven. Claro, y es que son funcionarios que tienen su horario, ¿verdad? Quizá el que hizo un traslado
le toca ya salir, viene otro, que Es obviamente correcto. tiene que recibir la unidad Es totalmente correcto. desinfectada, ¿verdad? Es correcto. Y como les digo, la capacitación de ese personal es sumamente importante, porque no es simple y sencillamente, le digo, usted sabe manejarlo, usted tiene licencia con estas condiciones, usted tiene el título de manejo de vehículos de emergencia. Eso se requiere, pero aparte de eso se requieren condiciones especiales para poder manejar adecuadamente este tipo de traslados, que son traslados diferentes a los traslados ordinarios que estamos acostumbrados a realizar de siempre. Y un dato importante también a la hora del ingreso, ¿verdad? Porque muchas personas que van al centro y dicen, ay, pero tienen que hacer tanto protocolo para ir a una cita o para ir a retirar un medicamento, pero es que hay que hacerlo y también el hospital tiene su espacio para las personas con discapacidad, para las personas embarazadas, ¿verdad? Que también es punto importante. Y adultos mayores. Sí, hemos apostado y seguimos apostando, eso no ha cambiado al uso de la tecnología para esas poblaciones de riesgo. Insistimos en que en la medida de las posibilidades, las personas que no tienen que ir por una atención médica, que no vayan al hospital por el riesgo, obviamente, de interacción, el riesgo de coincidir en una parada de autobuses con alguien que no tome las medidas adecuadas, es más, los riesgos en la calle, ¿verdad? Los riesgos en la calle. Sin embargo, hay personas que sí requieren asistir y para ellos obviamente estamos siguiendo los protocolos establecidos para poder ofrecerles una atención especial. Sin embargo, insisto, esas personas, en la mayoría de las posibilidades, las que no tienen que asistir al centro hospitalario, tienen varias líneas abiertas que tal vez posteriormente las podemos compartir para efectos Claro. de que nos hagan la gestión, ya sea de forma telefónica o bien a través de mensajería de texto por WhatsApp. No sé si tienen los números a mano o para Ya, decir. ya casi se los comparto. Ok, perfecto. Y también a través de correo electrónico. Entonces, esas son herramientas que tienen nuestros usuarios, que yo tengo personal destacado exclusivamente para que esa atención se le dé de la mejor forma posible para que el usuario no tenga necesariamente que desplazarse hasta sus hogares. Es un gran esfuerzo que se está haciendo Sí. como hospital, pero tenemos que cuidarnos. Aquí no se trata, obviamente tenemos que esforzarnos por ofrecer la mejor atención, pero ante todo se trata de disminuir el riesgo de contagio. Claro que ese es el punto importante para todas las personas, ¿verdad? Que tienen que asistir y que si es solamente por alguna consulta, mejor no hacerlo y hacerlo por medio de estas líneas telefónicas Es o correcto. mensajes para así poder recibir esa información o esa duda que usted tenga en ese momento, ¿verdad? También preparamos, el compañero Andrés del hospital nos preparó un material con el doctor Vladimir, ¿verdad? Que nos Correcto. comentó un poquito sobre estos módulos. Tal vez, igual para contarles un poco, obviamente el hospital, un hospital per se es complejo, sumamente complejo. Pero en nuestro hospital Monseñor Sanabria, y por eso es que estamos trabajando en el nuevo hospital, se vuelve mucho más complejo porque estamos atomizados, estamos ofreciendo servicios en diferentes puntos y eso nos obliga a extremar todas las medidas que se tienen que manejar dentro del ambiente hospitalario. Y es por eso que hemos venido trabajando en diferentes, hemos utilizado para la atención de esta emergencia, hemos utilizado la estructura del sistema comando de incidentes y a raíz de esa estructura hemos desarrollado diferentes fuerzas de tarea para poder dar cobertura de la mejor forma posible a todos los puntos que tienen que ver con la atención de emergencias, de esta emergencia, perdón. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que hemos denominado la unidad de atención diferenciada C, que es precisamente ese, y ahorita el doctor Arias nos va a estar hablando. La otra parte de hospitalización que ya se habilitó, que les estaba contando, lo hemos denominado UNAD H, la unidad de atención diferenciada hospitalización. Tenemos también, estamos realizando ajustes ya finales con el tema de las unidades de cuidados intensivos para manejo de pacientes COVID, porque si bien es cierto, recientemente nosotros remodelamos completamente la unidad de cuidados intensivos y la pusimos a nivel mundial. Y que incluso se adquirió camas nuevas, ¿verdad? En esa Claro, parte. y un equipamiento, Camas especialidad que que, dicho sea de paso, nosotros realizamos una nota sobre esta adquisición de estas camas, ¿verdad? Que es sumamente camas que el paciente se va a sentir
confortable. Equipamiento de primera. En realidad, en eso, a pesar de que la situación financiera de la institución siempre es un tema que está sobre el tapete en cuanto a lo que es el tema de recursos para mejorar la atención de los usuarios, ahí no ha habido limitación y, por ejemplo, en el tema de cuidados intensivos la hemos equipado con el mejor equipamiento posible, ¿verdad? Digamos, la unidad de cuidados intensivos tradicional, por así decirlo, la cual ahora nos va a servir de soporte para cuando tengamos que manejar pacientes COVID positivo y por lo tanto, entonces, como ya somos hospital dual, entonces tenemos que tener nuestra unidad de cuidados intensivos para todos los pacientes que normalmente requieren tipo trauma, ¿verdad? Exacto, que requieren cuidados intensivos, traumas, infartos, derrames cerebrales, en fin, cualquier otra enfermedad, posquirúrgicos, y también tenemos que manejar la unidad de cuidados intensivos para aquellos que requieran el manejo de cuidados intensivos producto del COVID como tal. Entonces, hemos venido, como le digo, haciendo ya ajustes porque hemos tenido que ampliar también la capacidad instalada en cuanto a la infraestructura para que las camas que ordinariamente manejamos para cuidados intensivos no se pierdan, por así decirlo, y poder también ofrecer el servicio de cuidados intensivos para aquellos pacientes que por COVID requieran de esas unidades. Claro, perfecto. No sé si vamos bueno, perdón, entonces para cerrar, para cerrar la historia que les decía, las fuerzas de tarea, entonces todas esas fuerzas de tarea las hemos venido realizando con diferentes equipos equipos de trabajo, esto con el fin precisamente de que se pueda desarrollar en tiempo y forma y revisando todos los detalles. Entonces, en cada fuerza de tarea tenemos un encargado de planificación, un encargado de logística, un encargado de operaciones, un encargado de la parte administrativa y finanzas, un encargado de la parte de seguridad y obviamente nosotros desde la dirección supervisando y vigilando que todas esas tareas se vayan cumpliendo de la mejor forma, de acuerdo a lo que tenemos programado como gran equipo de trabajo que es el Centro de Comando de Operaciones. Entonces, el doctor Vladimir Arias está en uno de los ejes, precisamente en el eje de planificación de todo lo que tiene que ver con la unidad médica móvil y es el que les va a dar un poquito de detalle sobre el tema de la unidad médica móvil. Claro, veamos esta importante información, ¿verdad? La unidad médica móvil viene a ser una ayuda más, un insumo más de la Caja Costarricense del Seguro Social en el manejo, tratamiento y atención de los pacientes sospechosos por COVID-19 o confirmados por esta enfermedad. Nos viene a dar un apoyo a la unidad de atención diferenciada con la que actualmente contamos, con el fin de desplazar algunas de las atenciones que realizamos en esta unidad hacia la unidad médica móvil, con el fin de contar con mayor espacio y mayor facilidad en la atención de estos pacientes. El aporte de esta unidad en la lucha contra el COVID-19 es bastante relevante porque en estos momentos nos facilita el tratar de reducir el riesgo de contagio entre pacientes que son sospechosos y los que ya tenemos confirmados. Al darnos la posibilidad de desplazar un grupo de pacientes hasta esta unidad y tratar de manejar en la unidad de atención diferenciada únicamente los pacientes que ya están confirmados como COVID-19 en esta unidad. Contamos con áreas que podemos separar de atención de pacientes con el fin de disminuir el riesgo. Eso nos garantiza que todo el personal que trabaje aquí va a estar siempre con su equipo de protección personal con base en los lineamientos que nos guía la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud de Costa Rica, y los pacientes pueden sentirse muy seguros a la hora de recibir su atención en esta unidad. Bueno, una información bastante importante, ¿verdad? Que se mostró en este video que nos preparó el compañero del Hospital André. Bueno, y es que también el Hospital Monseñor Sanabria no solamente atiende personas de acá del Cantón Central, atiende personas o pacientes de otras zonas, ¿verdad? También lo que es todo el Pacífico y parte, por decirlo así, de Alajuela. Eso es importante que la población lo sepa. El Hospital Monseñor Sanabria es un hospital catalogado como hospital regional.
tiene un alcance de toda la región Pacífico Central, y cuando hablamos de la Pacífico Central no únicamente estamos hablando de la provincia de Punta Arenas, porque también atendemos pacientes, por ejemplo, de Orotina, San Mateo, que no son propiamente de la provincia, pero que sí nos corresponden por área de atracción. Y de igual forma, con la apertura de otros servicios, por ejemplo, el tomógrafo, cuando se requiere también se apoya a San Ramón, como también ellos cuando hemos requerido nos han venido apoyando. Cuando se requiere se apoya a la región Chorotega, como también cuando hemos requerido ellos nos apoyan a nosotros. Y ahora, precisamente, también como parte del tema del diagnóstico del COVID, tenemos un laboratorio de diagnóstico molecular. Eso es el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, tiene 20 años de tener un laboratorio de diagnóstico molecular, y es un tema sobre el cual ha venido la ciencia evolucionando muchísimo, y nosotros no habíamos tenido la oportunidad de tener un laboratorio de diagnóstico molecular. Claro. Ahora, gracias a todas las coordinaciones y gracias al compromiso que ha demostrado, insisto, nuestro equipo de trabajo, hemos logrado consolidar la habilitación de un laboratorio de biología molecular en tiempo récord. En menos de un mes ya teníamos habilitado el diagnóstico el laboratorio, de diagnóstico molecular, y las pruebas, la gran mayoría de las pruebas las estamos realizando acá. Aquí algunas veces se ha dado, digamos, algún retraso en cuanto a lo que es los reportes, porque el problema o la situación que se da es con el abastecimiento mundial de las pruebas. No es ni siquiera que nosotros como institución no hayamos hecho el esfuerzo por adquirir esas pruebas, sino que mundialmente todo el mundo está detrás de esas pruebas. Entonces muchas veces la cantidad de pruebas que nos llegan es insuficiente para atender las necesidades. Entonces hay algunos retrasos por parte de los que se encargan de entregar esas pruebas. Sin embargo, la gran mayoría de las pruebas desde hace aproximadamente un mes ya las estamos realizando aquí en Punta Arenas, y eso ha ayudado muchísimo porque en menos de 24 horas ya estamos teniendo los resultados. Claro, una información bastante importante, Berta, y agradecer todo el esfuerzo y la preparación que ustedes como hospital y los funcionarios, que son la parte esencial de esto, ¿verdad? De esta pandemia que nos está afectando, y que esperemos que esto pase para ya volver toda la normalidad, ¿verdad? Aquí ese tema de la preparación es sumamente importante, porque muchas veces uno percibe que algunas personas no valoran lo que tienen. Y en realidad, como director del hospital, les puedo decir que aquí en el hospital tenemos capital humano sumamente valioso por su compromiso, por su conocimiento y por sus destrezas técnicas. A veces lo que nos falta es cantidad de ese recurso, pero por calidad no tenemos nada que enviarle a hospitales a hospitales del área metropolitana. A veces lo que nos falta, como les digo, es cantidad de ese recurso, y estamos precisamente trabajando para cerrar esa brecha, y que tengamos la cantidad de ese recurso técnicamente valioso, capacitado, con amplio conocimiento, para poder seguir ofreciendo el mejor servicio posible a nuestra población. Claro, perfecto. Bueno, él es el doctor Randall Álvarez, director del Hospital Monseñor Sanabria, que nos detalló toda esta importante información que usted observó y escuchó.